permiso de la presidencia. Buenas tardes, compañeras, compañeros legisladores. El propósito de esta iniciativa es la reforma del artículo 82 constitucional en algunos de los requisitos para poder ser candidato a la presidencia de la República. En la historiografía de nuestra nación, el repaso de la misma nos acredita que el sistema político mexicano en el que hemos venido operando como Estado, como nación, el sistema político fundado por el presidente Plutarco Elías Calles, se ha mantenido en gran medida vigente hasta nuestros días. Ese viejo sistema político, al que hemos hecho referencia muchas veces en esta tribuna, tiene desde su origen dos elementos, dos componentes fundamentales: la figura del presidente de México y la figura de un partido político que le ayuda al presidente durante su mandato a operar la política en este país, particularmente la política electoral. Y es también el sistema político mexicano un régimen que tiene desde su diseño reglas no escritas que muchas veces son más importantes y más respetadas que la propia legislación formal. Y en ese sentido se han establecido tradiciones, usos y costumbres que son parte fundamental, vertebral de este sistema político. Una de ellas es que el candidato presidencial, aunque no esté legislado así en ninguna parte, siempre sale del gabinete presidencial. Así ha sido desde que fue candidato a la presidencia de la República en tiempos del presidente Pascual Ortiz Rubio, quien fuera secretario de Guerra y de Marina, Abelardo L. Rodríguez, y de allí en adelante todos los candidatos presidenciales salieron del gabinete en turno. Esto trajo como consecuencia que el gabinete se convirtiera en los hechos en un crisol donde se prefigura, donde se prepara la candidatura del próximo presidente de México. Eso trajo como consecuencia la práctica de que el presidente de la República en turno decidía de entre su gabinete quién sería el candidato presidencial. Eso trajo como consecuencia también que en el gabinete en turno lo más importante no era el cumplimiento de las funciones propias del despacho del secretario de Estado, sino la cercanía y la confianza política del presidente. Y también trajo como consecuencia que esta realidad no legislada, pero muy respetada en el sistema político mexicano, hiciera que los secretarios de Estado, que se sentían presidenciables desde el inicio del sexenio, entraban en una competencia que derivaba muchas veces en disputa, como lo hemos visto recientemente. Pero también eso trajo otra consecuencia, la de que los secretarios de Estado, cuando aspiran a ser candidato presidencial, llega un momento en que se ocupan más de hacer méritos para ser candidato que cumplir con las funciones de su despacho. Y en las recientes reformas legislativas para definir los requisitos a cubrir para ocupar cargos de alto nivel en el Estado mexicano, se han hecho algunas muy importantes, como por ejemplo para ser comisionado federal de competencia económica, para ser presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para ser presidente del Instituto Nacional Electoral. Se ha establecido como requisito que quien lo vaya a hacer, quien se postule para ello, no haya sido secretario de Estado, en unos casos al menos el último año, en otros al menos 3 años. En el caso para ser ministro de la Corte, se requiere haber dejado de ser miembro del gabinete por lo menos 4 años antes. Pero para ser candidato presidencial solamente bastan 6 meses. 6 meses previos al día de la elección para no ser miembro del gabinete. Y aplica también para el caso de los militares. Esto, pues, es parte de la causa
que genera controversias porque hay secretarios de Estado que ya hoy están más ocupados en buscar la candidatura presidencial que en cumplir con las funciones de su despacho. Pero insisto, así ha sido desde 1932. Esta es una regla no escrita que quisiéramos que en la regla escrita, en la ley, en la Constitución, quede establecido que para ser candidato presidencial haya dejado de pertenecer al gabinete presidencial por lo menos 3 años antes y con eso generar mayores condiciones de equidad en la competencia electoral. Muchas gracias. Gracias, diputado Espino. Muchas gracias, diputado Espino.